Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de 8 consecuencias de abusar de nuestro poder personal y de cómo deberíamos enfocar nuestras habilidades y poderes personales, ¿sí? Bueno, empecemos por decir que una de las sensaciones más fuertes que hay es la sensación de debilidad, de impotencia, de incapacidad frente a diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Esas son cosas que decir uno mismo, ve, esta cosa me pudo o no puedo, o esto es muy difícil, eso es demasiado, demasiado fuerte y seguramente alguien luchando por superar algo, eso es demasiado fuerte, ¿sí? Generalmente nuestra mente se enfoca a la solución más rápida, ¿sí? La que brinda más placer, más poder y que se ve más viable a corto plazo, ¿sí? Se pega de una a esa solución. Entonces nosotros siempre estamos en una búsqueda desesperada por ese poder, por esa habilidad. ¿Qué es ese poder personal? Poder es cualquier habilidad que te ayude a destacar sobre un grupo de personas o que delante de ti te haga sentir bien o te dé cierto grado de placer, de felicidad y también de fuerza, ¿sí? Llámese, por ejemplo, en una empresa en un cargo directivo, ¿sí? Alguien pasó a dirigir un cargo, varias personas, bueno, ya de cierta manera tiene cierta influencia, ¿sí? Una nena muy linda, con una belleza física a través de la cual manipula a ciertos enamorados, ¿sí? Alguien que tiene suficiente dinero para hacer lo que quiera y con eso se siente pues con mucho poder. Alguien que consigue un perro bravo, ¿cierto? Para sentir de que, bueno, al que le mire mal llegó y le lanzó el perro bravo y este que lo pueda destruir de alguna manera, alguien que consigue un arma, ¿sí? También se puede sentir con poder, alguien que es muy disciplinado para llevar ciertas metas a su propósito, también se puede sentir con poder, alguien con un iPhone, ¿sí? También se siente con un poder. El que tenga una moralidad muy alta y que se cree impecable pues también, ¿sí? Y lo mismo que un pandillero bien malo y todas esas cosas bien bravo, bueno, eso son formas de acceder a un poder personal, ¿sí? Cada cual encontrará algo que lo haga sentir superior a otros de manera extrema y bueno, ¿sí? Eh, de tal manera que eso se convierte en una droga. Cuando uno tiene algo que lo hace destacar, que le hace sentir confianza, que le hace sentir bien, entonces se aferra a ello, ¿sí? Se aferra a ello para poder de alguna manera sentir valor, sentirse fuerte, ¿sí? Y cuando no se tiene algo que a nivel individual le destaque, ¿sí? Entonces generalmente se recurren a los grupos, ¿sí? Cualquier tipo de grupo, llámese religión. Religión también podemos incluir a las personas que son fanáticas de cualquier secta o incluso los fanáticos del ateísmo o los fanáticos de incluso de la ciencia, ¿sí? Que es que tal cosa, que tal cosa, ¿sí? Cualquier tipo de fanatismo al respecto, pues también sigue como el mismo parámetro. El que se apega a un autor, ¿sí? Que es que el autor tal, que Carl Sagan decía acá, que en la Biblia, el libro tal, ¿sí? Todas esas cosas forman parte de aferrarse a algo para poder sentir una identidad o pertenecer a algo, ¿sí? También, incluso hasta la música, ¿cierto? Los punqueros, los metaleros, algo, identificarse con algún tipo de grupo para sentir una identidad, algo que le haga sentir fuerza, ¿sí? Bueno, es que los metaleros son mejores, o que los punqueros, o que tal cosa, ¿sí? El fútbol, ¿sí? Alguien es fanático del fútbol, se aferra a un equipo de fútbol, a un grupo de personas que les gusta eso para sentirse mejor y obviamente dependen de que el equipo gane y que su equipo es mejor que el otro y por eso luchan, ¿sí? Hasta con el yoga, ¿sí? Los tipos de yoga, bueno, ¿qué tal es mejor? Bueno, aunque en el yoga no suele suceder mucho eso, pero incluso con el anime, ¿cierto? Entonces que One Piece es mejor que Naruto, que tal cosa, ¿sí? Y cuando no es una consola de videojuegos, ¿sí? Métase usted a YouTube a mirar algún video de videojuegos y hay una lucha encarnizada acerca de cuál es una mejor consola, ¿sí? Entonces es la necesidad de pertenencia a un grupo y ni qué decir de una pandilla, ¿sí? El grupito de malos de allí de la esquina, pues entonces la pertenencia a ese grupo de rebeldes sin causa, pues hará sentir alguna especie de identidad y también de poder. Entonces eso es muy común. Y cuando no está eso, hay unos todavía mucho más conchudos que se aferran a una idea que creen que es genial y que está en la imaginación y que no ha sido contrastada con la realidad y con esa sola idea le da para sentirse el puto amo, ¿sí? Entonces, eso funciona así. Muy bien, antes de pasar a los 8 puntos, hablemos de cómo funciona el poder en nuestra mente, ¿sí?
Eh, a ver, tiene en su mayoría ciertas características y es que cuando tú te aferras a un poder personal, ¿sí? Y lo usas para todo y para destacar, es una manera de evitar enfrentar la vida con todos sus problemas. Es decir, normalmente una persona es insegura, con problemas en la vida diaria, de tal manera que necesita una fuerza, algo que le haga sentir que está bien y que es fuerte y que a eso se puede aferrar para ser feliz, porque la vida está llena de caos e inseguridades, ¿sí? Entonces se aferra con toda la fortaleza a ello, ¿sí? Ya en situaciones mucho más extremas, la persona construye una doble realidad, ¿sí? Construye también una doble personalidad en la cual en su imaginación es un tipo de persona, ¿sí? Y en la realidad es otro tipo de persona. Obviamente, de día es Juan Pérez, chico tímido, inseguro, con problemas en la vida diaria, y en la noche es uno de los dioses del Olimpo, ¿sí? Algún tipo de Zeus, como se dice, de todos estos dioses del Olimpo, bueno, ¿sí? En su imaginación es ese, ¿sí? Y para ello necesita tomar una pastillita que le dé los superpoderes, ¿sí? Y la pastillita es esta cosa que yo le estoy diciendo a usted, que hace que la persona se aferre y que le dé y que le da esa seguridad, esa confianza de que es fuerte, ¿sí? Obviamente las pastillitas estas de superpoderes que hacen convertir a Juan Pérez en un dios del Olimpo, puede ser cualquier cosa que dé esa sensación de poder, por ejemplo, un boleto de lotería. Uy, boleto de lotería, soy Juan Pérez, pero consigo ese boleto de lotería, cambia mi vida, me escapo de mi realidad y ya me convierto en un dios del Olimpo, ¿sí? O también con la conjunción de los astros, con las oraciones que dan cierto poder para atraer ciertas cosas, aunque todo eso es muy positivo, ¿sí? De cierta manera, pues ya lo hemos hablado en otros videos, eso ayuda a atraer y enfocar el pensamiento en cierto sentido para lograr ciertas cosas. O para algunas nenas que aparezca el sujeto rico, ¿cierto? Entonces, eso, todos necesitamos esa pastillita, ¿sí? A la final, pues simplemente es un escape de la realidad. Eh, a ver, el problema está en que cuando usted adquiere ese algo que le hace sentir lo suficientemente seguro y que le hace escapar de la realidad, con el tiempo, si usted depende mucho de eso, le puede hacer mucho daño, ¿sí? Le puede perjudicar porque su forma de vida, su manera de ver la vida, su realidad es esa otra personalidad en la que usted es fuerte a través de ese poder personal, ¿sí? Entonces su mente hará todo lo posible por convencerlo de que usted debe de seguir siendo así, ¿sí? Eso funciona de esa manera. La mente vendrá con ideas, es como cuando alguien está enamorado, ¿sí? O por ejemplo el amante o la amante tiene una relación estable y todas esas cosas, pero encontró a alguien increíble, ¿sí? Y su mente al principio resistirá, ¿sí? Pero su mente poco a poco le irá convenciendo de que se debe de acercar a esa persona que tiene en su imaginación y que vivirán momentos muy felices, ¿sí? Entonces poco a poco la mente va a ir llevando y arrastrando a la persona hacia esa idea que en un inicio se plantó, porque nosotros primero somos seres emocionales y justificamos nuestras emociones a partir de argumentos, ¿sí? Si la emoción o este vicio o este placer o este poder es lo suficientemente fuerte, entonces necesariamente la persona poco a poco irá cumpliendo ese deseo a partir de unos argumentos que se tendrá que ir diciendo a sí mismo para convencerse de que lo debe de hacer, ¿sí? Tarde que temprano, ¡fum!, corre ese camino, ¿sí? Obviamente todo depende de cómo la persona llegue a transformar esto, porque necesariamente cuando surgen estas emociones, necesariamente la persona termina allí. Bueno, pues entonces estas realidades, cuando las personas no tienen acceso a estas fuentes de poder, ¿sí? Ya sea a nivel particular, a nivel de grupal, entonces generalmente son personas tímidas e inseguras, ¿sí? Que finalmente pues allá sufren de depresiones, de vacíos existenciales, de compasión de sí mismo, porque no tienen algo a que aferrarse que les pueda dar ese poder, ¿sí? Eh, a ver, lo otro es que nosotros como seres humanos solemos ser extremos respecto a nuestra propia realidad. Es decir, para la mente la realidad es aquello que tenemos enfrente, ¿sí? Es decir,
Si tú tienes una situación difícil, la mente se enfoca únicamente en ello y cree que esa es la realidad. Y si es una situación difícil, cree que es la situación más difícil de este mundo, ¿sí? Cuando simplemente es una situación normal, ¿sí? Problemas de timidez o inseguridad en algún momento todos lo tienen, ¿cierto? Pero la mente, como lo tiene enfrente, hace ver eso demasiado gigante y aparta todas las otras cosas positivas que tenga en la vida, ¿sí? Entonces ya no piensa en todo lo bueno que le ha sucedido, ni las habilidades, ni las ventajas que tiene, sino que convierte un simple suceso en algo demasiado gigante, ¿sí? Entonces se conecta a ello, se enfrasca en ello y ve la vida a través de ello, digamos, desaprovechando y ignorando todos los beneficios que pueda tener, ¿sí? Entonces, es eso como funciona. La otro extremo es cuando alguien se enfoca en algo positivo, ¿sí? Le sucede algo bueno o tiene acceso a cierto nivel de poder y la persona ya ve de frente eso, ¿sí? Y por lo tanto, como ve ese acceso a ese poder, pues ya se cree el puto amo, ¿sí? Se cree uno de los dioses del Olimpo simplemente por haber recibido algún poder, ¿cierto? Pero lo que pasa es que los poderes tienen muchos niveles, entonces ya cuando alguien está empezando por ahí ya se siente, pues entonces porque la mente se enfocó únicamente en ello. Ahora bien, ¿cómo debería uno desarrollar estos poderes? Los debería desarrollar a partir de la madurez y de la conciencia, ¿sí? En la medida que uno se vaya haciendo más maduro, debería, y más consciente, y conciencia me refiero por vivir situaciones de las cuales tú te enteras de hechos de las cuales no habías vivido y por lo tanto los percibes de manera real y eres consciente de ello. No, la conciencia no viene de tú imaginarte cosas de tu propia imaginación y de tus propias conclusiones. No, la conciencia viene de vivir ciertas situaciones. Muy bien, cuando no hay esa madurez, cuando el poder no viene con la madurez y el cultivo y la conciencia, pues entonces vienen unas consecuencias que es lo que les estaba hablando al principio del video, después de esta introducción larga. La primera de ellas es que las decisiones nacidas de la inmadurez y de la poca conciencia, siempre hay errores, ¿cierto? Sí hay unos errores a partir de ahí porque tú no te las sabes todas. Si tú no tienes una información sobre todas las características de todas las situaciones, por lo tanto no puedes saber cómo una decisión puede afectar en determinadas circunstancias, ¿sí? No te las sabes todas. Generalmente la vida está llena de situaciones nuevas, entonces cada situación nueva necesita ser valorada de una manera correcta, necesita información, tú necesitas información en cada situación, necesitas información para tener los suficientes argumentos para tomar una buena decisión, ¿sí? Si tú basas tus decisiones a partir de algo que tú crees y de un poder que es tu base, pues entonces muy seguramente se van a cometer todavía muchos más errores y cuando se cometen errores, pues entonces vienen unas consecuencias que son las con las que tienes que lidiar y muchas veces pasas tu vida lidiando con esos errores, ¿sí? Entre más extremos y más fuertes con lo que te aferras al poder, ¿sí? Pues entonces más devastadores van a ser los efectos. Lo otro es que depender de algo para que solucione tu vida eh, y aferrarte a ello exige unos sacrificios muy grandes. ¿Sí? Cuando tú necesitas algo para sobrevivir, cada vez le va pidiendo mucho más al cuerpo, le va pidiendo mucho más al cuerpo, te va absorbiendo esa fuente y ya solamente depende si vives por ello. ¿Sí? Y también le va pidiendo a tu cuerpo, a tu vida, una cantidad de sacrificios de tal manera que poco a poco te unes a esa fuente de deseo de la cual dependes. Entonces hay que tener en cuenta eso, de cuáles son las consecuencias no solamente para el cuerpo, sino para las circunstancias en la vida diaria, para tu familia, para tu vida como tal y para tus deseos que inicialmente tenías y tus proyectos de vida, todo lo que vas a tener que sacrificar por acceder a ese poder, a ese deseo, a ese placer, a todo esto. Bueno, lo otro es que cuando se tiene cierto grado de confianza por tener cierto nivel de poder, viene lo que se llama, va disminuyendo los temores, van disminuyendo las inseguridades, de tal manera que la persona cree que ya lo sabe todo y también que puede con todo, ¿sí? De esto vienen las imprudencias del poder, vienen las imprudencias, ¿sí?
Y mucho más es temible esto cuando la persona solamente esa sensación de poder la tiene dentro de su propio pensamiento, ¿sí? No ha sido contrastada con unos hechos, con unas realidades, con unas personas, las cuales va a enfrentar y las va a superar, ¿cierto? Pero bueno, como no ha habido eso, sino que está simplemente una sensación de poder en su imaginación, pues entonces siente poder, siente un cierto grado de ausencia de temor, lo cual le hace necesariamente imprudente, ¿sí? Cuando la persona es imprudente, pues se cree que puede con todo y en este mundo hay mucho otro imprudente, ¿sí? También con alguna sensación de poder por ahí y pues cuando aparece un gallito y entonces, como también el otro imprudente también se siente muy gallito, entonces choca, ¿sí? Y tratan de demostrar, como se dice, mostrar quién la tiene más larga, como se dice, ¿sí? Y se enfrentarán y habrán unas consecuencias de los choques de poderes de personas inmaduras con malas decisiones, que han experimentado algún pedacito de poder, ¿sí? Entonces ahí vienen unas consecuencias de enfrentar situaciones también temerarias, las cuales cree que puede, ¿sí? Porque usted en algún momento pues, se puede sentir con el poder que quiera, ¿sí? Y después comete una imprudencia y resulta que en el otro lado también hay otro que se cree con el poder, pero ese viene armado, ¿sí? Y tiene combo. Entonces las consecuencias pueden ser todavía mucho más devastadoras. Finalmente, esto convierte a la persona en un fugitivo de la vida, ¿sí? Cada vez se centra más en ese poder, en esa situación que le da placer, que le da esa fuerza que necesita para vivir y como se dice, le vuelve más frágil frente a las circunstancias de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda su fuerza y todo su desarrollo lo enfocó y lo hizo depender de eso, ¿sí? Mientras que los problemas quedaron ahí vivitos, ¿sí? Igualitos tal y como estaban en un inicio, en su empaque original, ¿sí? Los problemas vienen con un empaque, entonces ahí están en su empaque original, libres, como no han sido descorchados, ¿sí? Y están ahí para que usted llegue y lo solucione. Entonces, la persona continuará huyendo, si ya lo huyó frente a las circunstancias que tenía en todo el frente, pues entonces ya de ahí en adelante seguirá huyendo, ¿sí? A partir de esa realidad imaginaria y ese poder en el cual se ha acercado y que cree que ya con eso solucionó todos los problemas de este mundo y de la vida y ya lo sabe todo, ¿sí? Entonces, pero ya la realidad, eso es en su imaginación, ¿sí? Pero ya la realidad está en el otro lado, por acá, ¿sí? Donde están ¿cómo se llama esto? Los temores que tiene que enfrentar, ¿sí? Ya como se dice, la conciencia que tiene que tomar de ciertos actos, ¿sí? Si tiene esas inseguridades, las tiene que ir transformando poco a poco, ¿sí? Pero la solución mágica hará que no se aferre a ciertas incomodidades, porque lo que busca la persona es no sentirse incómodo y por lo tanto se somete a incomodidades mucho más grandes para solucionar todo de una bendita vez. Entonces, bueno, así funciona. Lo otro es que cada vez se necesita aferrarse más al extremo, ¿sí? A extremos para poder sentir más sensación de poder y de fuerza, ¿sí? ¿Y qué puede suceder? Bueno, cuando se es lo único que se tiene, ¿sí? Llega y ¡pum! Es como cuando el que se está ahogando, ¿sí? Uy, acá un salvavidas, venga, ¡pum! Y vaya, suéltelo a ver porque se está ahogando, ¿sí? Se está ahogando y necesita ese salvavidas y se aferra a lo que sea, ¿sí? A lo que salga por ahí, se aferra con tales de poder respirar, ¿sí? Entonces, algunos se aferran con tanta fuerza porque necesitan ese salvavidas cuando lo que había que hacer era aprender a nadar y no pegarse de ese salvavidas, ¿sí? Nadar en la corriente y en la propia agua, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucede? Ya sabemos cuando todos nos volvemos, sabemos de las consecuencias de ser extremistas, eso todos lo sabemos muy bien, lo sabemos todos, ¿cierto? Entonces, ojo con esos extremismos de tomar decisiones extremas, absolutas, porque, bueno, ya todos hemos visto televisión y hemos visto películas y sabemos qué sucede de ahí. Empezando porque nadie es lo suficientemente sabio, ¿sí? Para poder calcular todo eso en todos sus niveles, ¿sí? Eh, Porque la mente finalmente se termina convenciendo de sus propias ideas y las termina, como se dice, les termina pareciendo maravillosas sus propias ideas, ¿sí? Entonces alguien extremo, convencido de sus propias ideas maravillosas, pues de ahí surgen los villanos de las películas, ¿sí? Entonces atención con eso. Lo otro es que
esta sensación de poder se va convirtiendo en un vicio que necesita para sobrevivir, ¿sí? El poder es como una droga, cada vez se necesita más para sentirse vivo, ¿sí? Entonces, al igual que una droga, una, ¿cómo se llama esto? Estas que se inyectan, ya se me olvida, bueno, sí, como llame la droga, que le brinda placer y le hace sentir, wow, qué viaje, qué bien, uy, qué pase, qué tal cosa, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el poder ofrece todavía muchas dosis más de poder, sobre todo cuando el poder es grande y cuando el contraste es grande, ya se convierte en una droga demasiado adictiva, ¿sí? Que necesitas para sobrevivir. Entonces no es bueno los vicios, no son buenas las drogas, ¿sí? Como sea como sean, ¿sí? No son buenas las drogas. Entonces, el adicto buscará y hará todo lo posible por acceder a la droga, ¿sí? Y sabemos, cuando alguien está bastante sumido en las drogas, todos los extremos a los cuales recurre para poder acceder a esa droga, ¿cierto? Ya empieza a robarle a la familia, ya empieza a cometer toda clase de cosas por poder acceder a esa droga. Entonces hay que tener mucho cuidado con el vicio del poder, que es todavía mucho más extremo. El mundo de las fantasías, sí, en la medida que alguien se aferra a un poder y ve la vida desde ese foco, desde ese ángulo, pues entonces va a crear un mundo de fantasías, un mundo en el cual con ese pedazo de poder que haya adquirido ya se va a sentir genial. Seguramente va a terminar convenciendo a los dos o tres amigos con los que anda y va a vivir un mundo de mentiras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solución que tomó fue para apartarse de la realidad de los problemas que estaba viviendo. ¿Sí? Entonces hay un doble camino en el cual él en su imaginación o ella en su imaginación es genial, pero realmente el mundo está ahí todo vivo. Lo cual tarde que temprano obviamente tiene que enfrentar, porque los problemas no se solucionan solos, sino que lo que hacen es aumentar cuando no los está solucionando. Entonces eso funciona así. El otro problema es que cada vez se va a necesitar ser más extremo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el tiempo la mente invisibiliza lo que se está haciendo, ¿sí? No es novedoso, ya no le encuentra gracia, ¿sí? Y como se acostumbra a recibir grandes dosis de adrenalina, ¿sí? Necesita esa fuerza, necesita ese poder, pues entonces necesita volverlo más extremo para sentir todavía mucho más vida, como se dice, más vida, más fuerza, ¿sí? Más adrenalina, ¿sí? Entonces, como se dice, la única solución para mucha adicción al poder es todavía mucho más poder para sentir mucha más fuerza, ¿sí? Entonces se requiere esas dosis extremas de adrenalina porque el cuerpo ya la misma dosis no le es suficiente, ¿sí? Ya no le parece gracia, por lo tanto necesitará una doble inyección, ¿sí? Y después con los meses va a necesitar 3 inyecciones hasta que es consumido completamente. Eh, ¿Cómo acceder a los poderes o cómo debería uno prepararse para manejar algo, un beneficio que le haya brindado la vida, la naturaleza o que tú mismo hayas desarrollado? Lo primero es que no asuma un poder como una medida desesperada que le va a solucionar todos los problemas de la vida. No, no es normal, ¿sí? Que le solucione todo en un 2x3 y ya, quedó toda solucionada toda su vida. No, no es bueno acceder a algo a partir de una desesperación, ¿sí? Todo tiene que ser solucionado gradualmente. Lo otro es que debes de tener la madurez y la suficiente experiencia de vida y la conciencia para poder acceder a algo, ¿sí? Si tu conciencia es ya muy madura, muy grande, con mucho bagaje, con ya bastante amplia, pues entonces así debería ser tu poder porque eso te ayudará a manejarlo. Cuando tú no tienes la conciencia para manejar tu vida, mucho menos lo vas a tener para manejar un poder grande, ¿sí? Cuando el poder, digamos, es demasiado grande y la conciencia no está al nivel del poder, finalmente la persona termina siendo sometida por el poder, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es decir, si tú tienes una conciencia en la cual el ejemplo es de 120 watts de potencia, ¿sí? Y resulta que le metes una corriente de 220, ¿qué sucede ahí? Un quemonazo ni el berraco, ¿sí? Comenazo ni el berraco. Entonces, bueno, para que tengamos en cuenta eso, lo que hay que hacer es preparar el cuerpo, el material y la conciencia para que soporte una corriente de 220 y ahí sí, cuando tengas
ese nivel, pues entonces ahí sí conectarte a la corriente 220. ¿Cómo desarrollar una fuerza? Lo primero, para desarrollar fuerzas, para los que, digamos, necesiten enfocarse en algo, pues entonces, primero que todo, el poder que tú vayas a desarrollar tienes que contrastarlo con algo físico, ¿sí? Con algo que tú puedas entregar a los demás de tal manera que eso pueda ser validado y calificado y disfrutado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya a través de la validación pública ya tú te puedes entrar en contacto con la realidad, porque hasta el momento solamente lo tienes en tu mente, ¿sí? Pero cuando tú lo contrastas con la realidad y es validado por los demás, ahí es cuando ya tomas conciencia y te dicen, no, es que tal cosa, tal otra, y ahí es donde tú empiezas a mirar, ah, es que no era como yo pensaba, ¿sí? Porque es que a cuántos no les ha pasado que tienen unas ideas y después va a mirar y resulta que no era como pensaba, ¿sí? Tú habías planeado un viaje en algún momento y resulta que fuiste y resulta que no eras como tú pensabas, ¿sí? Entonces, o no sé, o empiezas un proyecto y no eras tal y como habías imaginado, ¿sí? Piensa en la primera vez que tú te enfrentaste a algo, ¿sí? Pues entonces es así cuando tú tienes unas ideas y si no las validas, pues entonces no vas a poder mirar la realidad de las cosas. Si la fuerza es grande, si tú tienes en estos momentos o accedes a una fuerza grande, a un poder grande, lo que tienes que hacer es eh, enfocarla, ¿sí? Y tomarla y enfocarla hacia un proyecto muy grande, ¿sí? Si la fuerza es grande, el proyecto debe ser grande, de tal manera que ambas, digamos, se contrapongan, de tal manera que el reto, de cierta manera, pues le ayude a apaciguar, ¿sí? Y a controlar toda esa fuerza, le sirva como un cuerpo que va a soportar todo ese poder. Entonces, fuerzas grandes, proyectos muy grandes, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, estos grandes empresarios, Elon Musk, el de Amazon, ¿sí? Están manejando unas super compañías, unos grandes proyectos, pero son personas que están lo suficientemente maduras y preparadas para manejarlos, ¿sí? Imagínese usted, sin ese conocimiento, sin esa experiencia, sin ese bagaje, empezar a manejar una multinacional de esas, ¿sí? ¿Qué puede suceder ahí? Ustedes ya me dirán. Lo otro es que esfuérzate por aumentar conciencia, sabiduría y experiencia, ¿sí? Para evitar tomar malas decisiones. ¿Y cómo se logra eso? Pues viviendo, viviendo y viviendo, ¿sí? Enfrentando una circunstancia y la otra, y lo primero que todo, pues solucionando sus situaciones, que es lo que más conciencia le va a hacer tomar. Porque la conciencia viene en primera instancia de tú enfrentar tu propio mundo y tus propias situaciones y superarlo. De ahí viene la conciencia. Y luego ya enfrentar otro tipo de situaciones que no te corresponden a ti. ¿Sí? Que tú ya de pronto no las desconoces, vas y las vives y ya las vas aprendiendo todavía muchísimo más. Pero en un inicio, si tú enfrentas y solucionas tu propia vida, pues con eso ya habrás adquirido cierto bagaje, cierta conciencia. Lo otro que tienes que hacer es desactivar los argumentos negativos, ¿sí? O desactivar los argumentos que te hagan aferrarte al poder como la única solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente vas a verlos normal, vas a normalizar esas ideas, el cerebro termina normalizando todos los argumentos y te termina convenciendo y ya después quién dice que no, quién le hace caer en cuenta a la persona. Para desactivar, pues simplemente tienes que hacer el esfuerzo por rechazar esas ideas y verlas desde un foco negativo y verlas tal y como es. Lo otro, no huya de sus problemas, ¿sí? No busque el acceso a cierto poder, a cierta habilidad, a cierta recompensa como una forma de escapar de su realidad, de sus problemas, ¿sí? Eh, lo que usted tiene que hacer es pacientemente enfrentar su vida, ¿sí? Por algo usted tiene esa situación en su vida y por algo usted entonces tiene que buscar la solución. Y con la solución vendrá la conciencia y con la solución vendrá el poder, ¿sí? Lo que usted no puede hacer es huir de esa situación y buscar algo que le brinde el suficiente placer para huir de sus problemas y suficiente poder. Entonces es eso. Y finalmente, la otra solución que no recomiendo, pero si también la quiere aplicar, es lanzarse, como se dice, con esa idea y luego asumir las consecuencias que puedan venir de ellas. Consecuencias que seguramente usted no ha imaginado porque no las ha inventado. Uno no puede imaginar cosas que no ha inventado. Y si se lanza con mucha fuerza y con mucha proyección, pues entonces el tiro va a ser mucho más largo y las consecuencias también mucho más grandes
y los eventos desconocidos también van a ser igual de grandes, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Finalmente, las personas se miden por sus hechos, ¿sí? Pero no de la fama, el tipo pues que alcanza pues, como se dice, las millonadas y todas esas cosas, son simplemente modelos de vida. Se mide por la capacidad que tenga para solucionar su propia vida, ¿sí? Es ahí donde está la valentía y está el verdadero reto. Entonces descubre tus retos, descubre tus dificultades y solucionalos. Bueno, era lo que les quería hablar en este video. Nos vemos entonces en un próximo video y también pues te invito a suscribirte al canal.